Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Retomamos el contacto con Néstor Rosanía para hablar sobre las operaciones conjuntas entre Ecuador y Estados Unidos. ¿Cuál es el mensaje que está dando Ecuador con este tipo de operaciones? Néstor, no sé si nos escucha en este momento. Bienvenido. Sí, un cordial saludo para ti. Ya solucionamos ahí la comunicación. Perfecto. Gracias por la invitación. Estamos ya en contacto. Se ha reportado ya estas operaciones, han sido también confirmadas por parte del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. No obstante, esto también en el contexto de la guerra comercial con Colombia puede suponer un mensaje quizá en esta lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales. Pues a partir de la experiencia colombiana, en Colombia se creó el Plan Colombia en 1998, cuando el gobierno, la administración Clinton hacen la primera gran inversión en la lucha contra el narcotráfico y comenzaron no solo operaciones conjuntas, sino reentrenamiento, entrega de armamento, y fue como la política más decidida por parte de Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico. Y les doy este dato: cuando comienza el Plan Colombia en el país, Colombia, que es el primer productor de cocaína, tenía 170.000 hectáreas de hoja de coca. Y hoy en el 2026 hay más de 130.000 hectáreas de hoja de coca. Lo que se ha dicho es que la lucha antidrogas con Estados Unidos ha fracasado, porque hay más coca, hay más violencia. Hoy hay más coca en Colombia que cuando estaba vivo Pablo Escobar. Entonces, operaciones conjuntas, Colombia ha hecho todo, las ha hecho con México. Colombia ha liderado todos los proyectos del narcotráfico durante más de 30 años y hoy el país sigue siendo el primer productor de cocaína y sigue en el baño de sangre. Pero ¿qué podría estar fallando ahí? Digamos, ¿Qué podría? Estas operaciones conjuntas uno cree aparentemente que van a golpear las bandas del narcotráfico y tal, pero ahí en Colombia vale $2.000, en Nueva York o en Miami están más de $40.000. Entonces, mientras sigan esos precios, el negocio no va a parar. Ahora bien, ¿qué es lo que podría estar fallando en este tipo de operaciones conjuntas? Porque también se ha hablado de la necesidad de hacer coordinaciones regionales y no solo este tipo de operaciones bilaterales, tomando en cuenta la expansión o los niveles de expansión que tiene este negocio. Nos referimos a Colombia, nos referimos al resto de la región. Hoy por hoy hablamos de operaciones conjuntas de Ecuador, Estados Unidos, pero ¿podría o debería extenderse esto al resto de la región o no son definitivamente efectivas, no tienen resultado este tipo de operaciones con Estados Unidos? Sí, lo han intentado hacer. Mira que Colombia tiene una estrategia conjunta, la Armada de Colombia con la Armada Mexicana, en la lucha contra estos submarinos semisumergibles del narcotráfico en el Pacífico. Diferentes, digamos, intentos de integración en materia de seguridad. Colombia con sus países vecinos, con Ecuador, con Venezuela, históricamente ha mantenido lo que se llamó la CONVIFRON, que son las comisiones binacionales de frontera, donde se intercambia información de narcotráfico, grupos armados, etcétera, y intercambian los ejércitos y las unidades de inteligencia. Entonces, y esto que te digo, eso hace más de 25 años. Han intentado todo, o sea, aquí en Colombia han hecho todo lo posible y dos frases que han sido célebres. Barack Obama, siendo presidente de Estados Unidos, dijo: no puede ser que tengamos estos resultados en cuanto al narcotráfico después de la inversión en términos de recursos económicos de Estados Unidos y de vidas humanas que se han perdido en la lucha contra el narcotráfico. Y el presidente Juan Manuel Santos, después de una cumbre bilateral en Europa, en OTAN, sale diciendo la siguiente frase: estamos en una bicicleta estática donde pedaleamos y pedaleamos, pero seguimos en el mismo punto. Para decir que han intentado todo lo posible, la CIA está en Colombia. Les doy este dato, nada menos y nada más: el Comando Sur de los Estados Unidos tiene una sede dentro del Ministerio de Defensa en Colombia hace más de 25 años. Y nada, o sea, nada resultado. Han intentado las formas, gobiernos de mano dura como el de Uribe, gobiernos de negociación como el de Santos, gobiernos de mano blanda como el de Petro. Ni la mano dura ni ninguna de las manos ha funcionado, porque vuelvo y te digo, el negocio es tan lucrativo que hace que esto no haya podido parar. Y Colombia en ningún momento
en más de 30 años, ha dejado de ser el primer productor de cocaína a nivel mundial. Para definir un poco, ¿es un problema entonces o no necesariamente es un problema de recursos, de estrategia o de decisión política? ¿Cuál es entonces? Sí, exactamente, no, porque uno pensaría, bueno, es que de pronto llega un nuevo gobierno y un gobierno de mano dura, y ejemplo, como en su momento pasó en Colombia, estaba Bush en la Casa Blanca, Uribe en Bogotá, entonces bueno, ahora sí vamos a derrotar al narcotráfico porque hay la voluntad y están los dos de mano dura. Pasaron la administración de Bush, Uribe, llegaron otras administraciones, hoy vamos en Trump, en 2 gobiernos de Trump, y la situación no ha cambiado. Entonces, eso ha llevado a que muchos expresidentes planteen si vamos a seguir con la lucha antidroga, se tiene que replantear la estrategia, porque hasta hoy, 30 años después, ha sido un fracaso. Y lo que te digo, lo dice Naciones Unidas con el informe CINCI, que es el informe donde sale mapeado y monitoreado el número de hectáreas de cocaína que hay en el país. Entonces, eso es para decirles a los hermanos ecuatorianos, en foros y constantemente estoy en los medios del Ecuador como experto, pues casi que en lógica de colombiano que ya ha vivido la guerra y contándoles cómo ha sido la guerra contra el narcotráfico, pues veo que Ecuador repite las mismas fórmulas que en Colombia han fracasado, porque no me recuerdo que en un momento dijeron, no, vamos a militarizar el país y con mano dura los vamos a derrotar. Y no ha pasado, llevamos más de 4 años de ese momento y la situación es muy compleja. Ahora, ¿por qué? Y para terminar, que tenga la respuesta tan larga. Pero solo para terminar esto y para que entiendan los ecuatorianos por qué ustedes están metidos en este problema, porque ustedes están nuevos en esto. Sencillamente porque cambió la ruta. Pablo Escobar y los carteles de Colombia tenían una ruta que salía directa a la cocaína hacia arriba, salía hacia Centroamérica, México, Estados Unidos, siempre fue así. Pero a la caída de los narcotraficantes y la transformación del conflicto colombiano, la ruta cambió. Entonces hoy está recostada en la frontera con Ecuador para salir por el Pacífico y recostada hacia Venezuela para salir por el Caribe, y eso se llamó el desbordamiento del conflicto colombiano. Entonces Ecuador, que era un país que miraba el problema desde la distancia, ahora se convirtió en un país de tránsito. Pues como la droga está pasando por Ecuador, ahí es que explota la criminalidad, el narcotráfico y todos los problemas que hay en Ecuador. Y hablamos entonces, por ejemplo, y hace un momento mencionaba los precios en los que se negocia la droga, por ejemplo, en Colombia, por ejemplo, en Estados Unidos. Y allí un poco la reflexión podría ser quizá el hecho de que Estados Unidos, si bien trabaja en este tipo de presiones conjuntas con Ecuador, con Colombia, con países de la región, si es que así fuera del caso, no hay una operación similar o una coordinación logística, estratégica similar, puertas adentro de Estados Unidos para cambiar también la dinámica del negocio. Claro, y eso que tú mencionas se llama la corresponsabilidad de los actores, porque en este problema hay 3 actores: los países productores, que son Colombia y Perú, que es Colombia el primero y Perú el segundo productor de cocaína en el mundo; los países de tránsito, que como les contaba antes era de Panamá hasta México, pero cambiaron, se agregaron 2, que es Ecuador y Venezuela, y por eso comienza la violencia en los países vecinos; y los países consumidores, que fundamentalmente es Estados Unidos y la Unión Europea. En ese sentido, es decirte que el problema del narcotráfico, que realmente el nombre técnico son las drogas ilícitas, porque es una cadena que tiene 6 eslabones. El primero es el cultivo, el segundo el procesamiento, el tercero el transporte, el narcotráfico, que es el narcotráfico, el cuarto es la comercialización en calle, el quinto el consumo y el sexto el lavado de activos. Vean que Colombia, ¿dónde está Colombia? Colombia es productor y está en el área de la transformación, digamos, del procesamiento químico. Pero Colombia ya no tiene el transporte hoy, los dueños del transporte son los mexicanos. Por eso, a la caída de los carteles colombianos, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y todos estos carteles crecen tanto, porque el negocio de ellos son los transportistas. Ellos compran en Colombia y la suben a Estados Unidos. Eso es el negocio de ellos. Pero la parte de la comercialización en calle, que es donde más da plata, el consumo y sobre todo el lavado de activos, no se hace en los países latinoamericanos, se hace en Estados Unidos y en Europa. Entonces, puntualmente, este ha sido un debate. En Colombia, representantes colombianos le han preguntado a los representantes de Estados Unidos, puntualmente, ¿cómo se llama el Pablo Escobar gringo? ¿Cómo se llama el Chapo Guzmán gringo o el cartel de Cali, Medellín o Sinaloa o Jalisco Nueva Generación dentro de Estados Unidos? Y Estados Unidos siempre dice que eso es un problema de latinos y que la droga la venden internamente son latinos, cosa que obviamente
todos han dicho es que el monopolio de la cocaína dentro de Estados Unidos no la manejan latinos, la manejan americanos. Entonces, eso es para decirte que no hay una corresponsabilidad. Mientras que los países de tránsito y los países productores tenemos un baño de sangre acá, y se habla de una lucha criminal, y por eso hay operaciones conjuntas, dentro de Estados Unidos se dice que es una política de salud pública. Y entonces cada vez que se le dice a Estados Unidos, dígame cómo se llama el Pablo Escobar de allá, y cómo se llama el banco donde lavan la plata, pues nunca hay una respuesta, y hasta hoy tenemos eso. Plan Colombia para Colombia, operaciones conjuntas en Ecuador, en México, en toda la región, pero no hay una respuesta puntual del gobierno americano de cómo ellos, quiénes son los dueños del narcotráfico dentro de Estados Unidos. Respuesta y sobre todo asumir la responsabilidad dentro de este contexto. Néstor, nuevamente, gracias por su tiempo y gracias por haber estado con nosotros. Un cordial saludo y muchas gracias por la invitación. Gracias, buena tarde también a Néstor Rosanía, experto en seguridad y conflictos armados, hablando sobre las operaciones conjuntas entre Ecuador y Estados Unidos. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.